A los 57 años, Carlos Rucauf miró el reloj como si fuera un enemigo. Afuera, la Argentina ardía en una mezcla de miedo y bronca. Adentro, él sabía algo que casi nadie se animaba a decir en voz alta. El tiempo no perdona a los que dudan. Y lo más inquietante era esto. El hombre que muchos iban a señalar como duro, pragmático o cínico, había empezado su vida política, creyendo que el poder podía ordenarse como un expediente, con sellos, firmas y una lógica impecable. La realidad le iba a enseñar otra cosa. El poder se parece más a una tormenta que a una oficina. Y cuando la tormenta llega, no te preguntas si estás listo. Carlos Alberto Rucauf nació el 19 de enero de 1944, en una Argentina que todavía se pensaba a sí misma como promesa. La posguerra había dejado al mundo con cicatrices, pero el país seguía imaginando un futuro de ascenso social, de universidades como ascensores, de barrios donde el apellido no era una condena sino un punto de partida. En ese clima creció, con la idea de que estudiar era una forma de blindarse contra el azar. No era una épica de barricadas. Era una épica silenciosa, de cuadernos, de exámenes, de pasillos largos y luces frías. Eligió el derecho. Y no fue un detalle. El derecho es la disciplina de los límites, de lo permitido y lo prohibido, de la letra que intenta domar la violencia del mundo. En las aulas, la Argentina parecía un sistema. En la calle, era un pulso. Mientras él se formaba, el país entraba y salía de crisis políticas como quien abre y cierra una puerta golpeada por el viento. Gobiernos que caían, proscripciones, tensiones que se acumulaban como electricidad en el aire. Para un joven abogado, esa inestabilidad era una invitación y una advertencia. Si querías cambiar algo, tarde o temprano ibas a tener que entrar al barro. La política, sin embargo, no se presenta como un cartel luminoso, a veces llega como una conversación, como una reunión, como una oportunidad que parece administrativa y termina siendo histórica. Rucauf se fue acercando al peronismo en un país donde el peronismo no era solo un partido, era una identidad, una herida abierta, una promesa repetida. En los años en que la Argentina se partía en bandos, el peronismo era, para muchos, la llave de la representación popular. Para otros, el origen de todos los males, ese choque de miradas no era teórico. Se vivía en familias, en oficinas, en universidades, en la forma de mirar al otro. Y entonces llegó el tiempo de la violencia política, esa época en la que las palabras empezaron a sonar como disparos y los disparos como argumentos. La década del 70 fue un túnel. Secuestros, atentados, miedo, listas, sospechas. El país se acostumbró a hablar en voz baja. En ese contexto, para cualquiera que quisiera hacer carrera pública, el primer conflicto real no era con un rival electoral, era con el clima de época, con la sensación de que cada decisión podía costarte la vida o el futuro. La política dejó de ser un tablero y se volvió un campo minado. Rucauf, como tantos, atravesó esos años en un país donde el Estado se volvió una máquina de sombras. La dictadura militar instalada en 1976 no solo persiguió, reconfiguró el miedo como método. Y el miedo, cuando se vuelve cotidiano, cambia a las personas. Cambia lo que dicen, lo que callan, lo que aceptan como normal. Para un abogado y futuro dirigente, esa experiencia dejó una marca. La Argentina podía desordenarse en cuestión de días, y cuando se desordenaba, el costo humano era brutal. No era una lección académica, era una advertencia grabada en la piel social. Cuando la democracia regresó en 1983, el país respiró como quien sale a la superficie después de mucho tiempo bajo el agua. Pero el aire venía mezclado con otra amenaza: la economía. La inflación era un monstruo que se alimentaba de salarios, de ahorros, de planes familiares. La política democrática tenía que demostrar que podía gobernar sin uniformes, pero también sin que el dinero se volviera papel mojado. En ese escenario, el peronismo buscaba rearmarse, redefinirse, volver a ser opción de poder. Y ahí, en esa reconstrucción, Rucauf encontró un camino más claro: el de la gestión, el de los cargos, el de la estructura. Su ascenso no fue el de un tribuno que enciende multitudes con una frase perfecta, fue el de un dirigente que entiende el engranaje, que se mueve en los pasillos donde se negocia, se redacta, se acuerda. En la Argentina, ese tipo de poder suele ser invisible hasta que, de golpe, se vuelve decisivo. Porque en un país de crisis recurrentes, los que saben operar el Estado terminan siendo los que sostienen el edificio cuando tiembla.
A fines de los 80, la Argentina entró en una de esas escenas que parecen exageradas hasta que las vivís. Hiperinflación, saqueos, desesperación, los precios cambiaban en horas. La gente corría al supermercado como si fuera un refugio antiaéreo. El dinero se derretía en el bolsillo. Y en 1989, Carlos Menem llegó a la presidencia con una promesa de orden y transformación. Con Menem, el peronismo giró hacia un pragmatismo feroz. Privatizaciones, reformas, un nuevo lenguaje económico. Para muchos fue modernización, para otros, una traición. Para los que estaban adentro, era una apuesta total. Si salía bien, el país se estabilizaba. Si salía mal, el costo político sería devastador. En ese nuevo mapa, Rukauf empezó a ocupar lugares de mayor visibilidad. La política nacional se convirtió en una arena donde el conflicto no era solo ideológico, era también mediático. La televisión amplificaba cada gesto. Los diarios construían héroes y villanos con la misma rapidez con la que cambiaba el dólar, y el dirigente que quisiera sobrevivir tenía que aprender una habilidad nueva. No solo gobernar, sino narrar. No solo decidir, sino explicar o imponer una interpretación. Pero el verdadero enemigo de cualquier político argentino no es un adversario con nombre y apellido. Es la crisis, esa bestia que vuelve una y otra vez, con distintas máscaras. Y en los 90, mientras el país se estabilizaba con la convertibilidad, otra tensión crecía por debajo. La desigualdad, el desempleo, la sensación de que el orden tenía un precio. En ese clima, la seguridad empezó a ocupar el centro del escenario. El miedo cambió de forma. Ya no era el miedo político de los 70, sino el miedo cotidiano, el de la calle, el del delito, el de la casa que se vuelve fortaleza. Rukauf entendió algo que muchos subestimaron. Cuando la gente tiene miedo, no escucha matices, busca certezas, busca frases que suenen como un candado, y ahí aparece el primer gran conflicto que lo va a acompañar durante años. La tensión entre la demanda social de mano dura y los límites institucionales, legales y éticos de un Estado democrático no es un dilema abstracto, es una cuerda floja. Si te inclinas demasiado hacia un lado, te acusan de autoritario. Si te inclinas hacia el otro, te acusan de débil. Y en la Argentina, ser percibido como débil puede ser una sentencia política. En ese punto, su figura empezó a polarizar. Para algunos, era el dirigente que decía lo que otros callaban. Para otros, era el síntoma de una política que respondía al miedo con eslóganes, y esa polarización, lejos de frenarlo, lo empujó hacia el centro del ring. Porque en política, a veces la controversia es combustible. Mientras tanto, el reloj seguía corriendo. No el reloj biológico, sino el reloj de la oportunidad. En la Argentina, las ventanas de poder se abren y se cierran con violencia. Un día sos un nombre más. Al siguiente, sos la opción. Y si dudas, te pasan por encima. Rukauf lo sabía. El país no premia la paciencia, premia la decisión. Y la decisión, en tiempos de incertidumbre, se vuelve una forma de supervivencia. Así, entre la reconstrucción democrática, el giro pragmático del peronismo en los 90 y el crecimiento de la agenda de seguridad, Carlos Rukauf fue consolidando un perfil. El del dirigente que no le teme al conflicto, que se mete en temas ásperos, que entiende que la política es, muchas veces, administrar el miedo sin que el miedo te administre a vos. Pero esa es la teoría. La práctica, la verdadera práctica, estaba por llegar. Y cuando llegara, no le daría margen para ensayar. Porque en la Argentina, tarde o temprano, la historia te pone una cuenta regresiva. Y cuando empieza, no hay discurso que la detenga. Solo decisiones, solo consecuencias. Y el país, como siempre, mirando. En los 90, la Argentina parecía haber encontrado un truco para domesticar el caos. Un peso, un dólar, una promesa de estabilidad, que sonaba a milagro después de la hiperinflación. Pero debajo de esa superficie prolija, como una grieta que se ensancha sin hacer ruido, crecía otra cosa. El miedo cotidiano. El miedo a la esquina, al colectivo, al portón que se abre de noche. Y cuando el miedo se vuelve rutina, la política deja de discutir ideas y empieza a discutir reflejos. Carlos Rukauf entró a esa década con una certeza que lo iba a perseguir como un sello en la frente. En la Argentina, la seguridad no es un tema más. Es el tema que te puede elevar o destruir. Y él eligió no esquivarlo. Eligió meterse ahí, donde el debate se vuelve ácido, donde cada palabra puede sonar a amenaza o a rendición. Su salto a la primera línea nacional se dio en el corazón del menemismo,
ese laboratorio de pragmatismo extremo donde el peronismo cambió de piel sin pedir permiso. Rukauf ocupó cargos de peso en el Estado y se movió con soltura en un ecosistema donde la gestión era política y la política era espectáculo. No era el dirigente que buscaba enamorar con épica. Era el que buscaba imponer orden con decisión. Y en un país que venía de décadas de golpes, inflación y violencia, orden era una palabra que podía sonar a salvación o a amenaza. El punto de inflexión llegó cuando la seguridad se convirtió en el centro de la conversación pública. Los noticieros abrían con robos, secuestros, asesinatos, las familias cambiaban hábitos. Rejas, alarmas, perros, rutas alternativas, la calle se llenó de sospecha, y en ese clima, Rukauf se transformó en una figura que no hablaba en voz baja. Dijo frases que se clavaron como astillas en la discusión nacional. La más recordada, la que lo convirtió en símbolo para unos y en villano para otros, fue brutal por su simpleza. Hay que meter bala a los delincuentes. Esa frase no fue un exabrupto aislado, fue una apuesta. Una apuesta a que el electorado, cansado de matices, premiaría la contundencia. Y la apuesta funcionó en términos de visibilidad. De golpe, Rukauf estaba en todas partes, pero también abrió un conflicto real, concreto, que ya no lo iba a soltar. El choque entre la demanda social de mano dura y los límites de un Estado democrático, porque una cosa es prometer firmeza, otra es gobernar con instituciones, leyes, jueces, policías, derechos y una historia reciente, donde el abuso estatal no era un fantasma lejano, sino una memoria viva. Mientras el país seguía celebrando la estabilidad de la convertibilidad, la política empezaba a sentir otro temblor. El modelo económico, tan sólido en apariencia, estaba construyendo fragilidades, desempleo, precarización, desigualdad. Y cuando la economía aprieta, el delito se vuelve parte del paisaje. La seguridad, entonces, no era solo un problema policial, era el síntoma de un país que se estaba tensando. En ese escenario, Rukauf tomó una decisión que lo puso frente a una cuenta regresiva personal. Ir por la provincia de Buenos Aires no era un distrito más. Era el territorio más grande, más poblado, más complejo, con el conurbano como un universo propio. Millones de personas, necesidades, infinitas, policías con poder real, intendentes con estructuras aceitadísimas, y una demanda social que podía cambiar de humor en cuestión de horas. Gobernar Buenos Aires no era un premio, era una prueba de resistencia. La campaña de 1999 fue una batalla en un país que empezaba a girar. A nivel nacional, el ciclo menemista se agotaba y Fernando de la Rúa se preparaba para ganar la presidencia. En la provincia, Rukauf se jugaba su futuro, y lo hizo con un mensaje claro: seguridad, orden, decisión. Ganó la gobernación, y con eso se metió en una trampa que él mismo había ayudado a construir. Ahora tenía que convertir el discurso en resultados, porque una cosa es decir mano dura desde un atril. Otra es enfrentarte a la realidad de una policía bonaerense con décadas de autonomía, con redes internas, con zonas grises, con una reputación atravesada por denuncias de corrupción y violencia. El enemigo ya no era un rival electoral, era un sistema que podía obedecerte en público y sabotearte en privado, un sistema que conocía el territorio mejor que cualquier gobernador, un sistema que, si se sentía amenazado, podía volverse ingobernable. Rukauf asumió en diciembre de 1999 y el reloj empezó a correr de inmediato. No tenía 100 días de gracia, tenía semanas. La provincia no espera, el conurbano no espera, y los medios, mucho menos. Cada caso policial, cada crimen resonante, cada protesta era un examen en vivo. La tensión era constante. Si endurecía demasiado, lo acusaban de autoritario. Si no endurecía lo suficiente, lo acusaban de haber vendido humo. Su gestión buscó mostrar acción, cambios en la cúpula policial, anuncios, operativos, discursos que insistían en recuperar el control. Pero el conflicto de fondo era más profundo. ¿Cómo se reforma una fuerza que, en muchos lugares, era el Estado real? ¿Cómo se controla a quienes tienen armas, información, calle y una cultura interna que no se cambia con un decreto? Y entonces llegó el giro inesperado, el que reordenó todas las prioridades. La Argentina empezó a desmoronarse. Lo que parecía estable se volvió frágil. La convertibilidad, ese pacto psicológico de un peso, un dólar, empezó a crujir. La economía se frenó. La recaudación cayó.
La deuda se volvió una soga. La política nacional entró en una espiral de impotencia y la provincia de Buenos Aires, con su tamaño y su pobreza creciente, se convirtió en un espejo amplificado de la crisis. En ese contexto, la seguridad dejó de ser solo delito. Pasó a ser supervivencia social, saqueos, protestas, tensión en las calles. La gente no solo tenía miedo de que le robaran, tenía miedo de no comer, de perder el trabajo, de que el país se apagara. Y cuando eso pasa, el gobernador de Buenos Aires no gobierna. Contiene con recursos que no alcanzan, con fuerzas de seguridad bajo presión, con intendentes pidiendo auxilio, con una sociedad al borde. Rukauf quedó atrapado entre dos fuegos. Por un lado, la demanda de orden. Por el otro, la realidad de una crisis que empujaba a miles al límite. Y en el medio, la policía. Siempre la policía. Necesaria para sostener el control. Peligrosa si se descontrolaba. Ese era su conflicto real. El que no se resolvía con una frase. Gobernar la seguridad sin que la seguridad lo gobernara a él. El año 2001 fue una cuenta regresiva nacional, pero en Buenos Aires se vivía como un reloj con la alarma sonando todo el tiempo. Cada semana traía un nuevo episodio. Cada día podía ser el día en que todo se rompiera. Y cuando finalmente se rompió, cuando el país estalló en diciembre, con muertos en las calles, con el gobierno nacional cayendo, con una sucesión vertiginosa de presidentes, la provincia quedó en el centro del huracán. En esos días, la política se volvió una escena de supervivencia. No había margen para discursos largos. Había decisiones urgentes. ¿Cómo evitar que la violencia se multiplicara? ¿Cómo sostener el abastecimiento? ¿Cómo impedir que el conurbano se incendiara por completo? La imagen era casi física. Una provincia enorme, con millones de personas, como una caldera sin válvula. Y ahí apareció otro giro. En medio del derrumbe, Rukauf empezó a ser mencionado para un rol nacional. La lógica era brutal. Si el país se caía, necesitaba figuras con peso territorial, con capacidad de negociación, con experiencia en crisis. La provincia de Buenos Aires es poder real, y él, desde ese lugar, se volvió una pieza en el tablero de emergencia. Cuando Eduardo Duhalde asumió la presidencia en enero de 2002, con la Argentina en default, con el peso a punto de devaluarse, con la pobreza disparándose, el gobierno necesitaba armar un equipo que pudiera sostenerse en el caos. Rukauf fue convocado como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El cambio fue abrupto. De la calle caliente del conurbano a los salones diplomáticos. Pero no era un ascenso elegante. Era una misión en un país que se estaba quedando sin aire. Su salida de la gobernación para ir a la Cancillería tuvo un efecto inmediato. Dejó la provincia en manos de Felipe Solá, su vicegobernador, en un momento en que Buenos Aires era un campo minado social, y a nivel nacional lo puso frente a otro tipo de conflicto. Representar a una Argentina quebrada ante el mundo, explicar lo inexplicable, pedir tiempo cuando nadie quería darlo, negociar cuando la palabra Argentina empezaba a sonar, en algunos ámbitos, como sinónimo de riesgo. La Cancillería en 2002 no era una oficina de protocolo, era una trinchera. El país había roto su contrato económico con el mundo, y consigo mismo. La devaluación cambió todo. Salarios pulverizados, ahorros destruidos, empresas en crisis, y afuera, acreedores, organismos internacionales, gobiernos extranjeros, todos mirando con desconfianza. Rukauf tenía que sostener una imagen de Estado cuando el Estado parecía tambalear. El desafío era doble. Hacia afuera, evitar el aislamiento. Hacia adentro, acompañar una transición política que todavía no tenía un final claro, porque Duhalde gobernaba con un mandato de emergencia, con el objetivo de estabilizar y llamar a elecciones. Y el tiempo era el enemigo principal. Cada mes de incertidumbre era un mes de más pobreza, más tensión, más riesgo de estallido. En ese escenario, Rukauf operó como un canciller de crisis. Viajes, reuniones, mensajes de normalización en medio de la anormalidad. La Argentina necesitaba reconstruir puentes mientras todavía estaba apagando incendios, y esa contradicción se sentía en cada gesto. ¿Cómo hablar de futuro cuando el presente era una herida abierta? Pero la política argentina no perdona la quietud. Mientras él estaba en la Cancillería, el peronismo se reordenaba para la próxima batalla. La sucesión. La interna se movía con velocidad. Nuevos nombres, viejas estructuras, alianzas que duraban lo que dura una necesidad. Y Rukauf
que había sido gobernador de la provincia más poderosa, ahora estaba en un rol donde el poder era distinto, menos territorial, más institucional, más dependiente del equilibrio nacional. La tensión crecía. El país necesitaba estabilizarse, pero también necesitaba un relato que lo sacara del pozo. Y en 2003, con las elecciones en el horizonte, el tablero volvió a girar. La figura de Néstor Kirchner emergió como la sorpresa que pocos habían anticipado con claridad al principio. El peronismo, una vez más, demostraba su capacidad de mutar. Rukauf dejó la Cancillería en 2003, en un momento en que la transición se cerraba y el país empezaba, lentamente, a salir del shock. Había atravesado, en pocos años, dos frentes de guerra distintos: la seguridad bonaerense y la diplomacia de un país en default. En ambos casos, el enemigo había sido el mismo, aunque con máscaras diferentes: el desorden argentino, esa fuerza que convierte cualquier plan en una prueba de resistencia. Y sin embargo, lo más inquietante de su historia en este tramo no es lo que hizo, sino lo que reveló: que en la Argentina, el poder no se mide solo por cargos, sino por la capacidad de sostenerse cuando todo se cae. Rukauf había apostado a la dureza como lenguaje político, y la realidad le devolvió una pregunta más difícil. ¿Qué significa orden cuando el problema no es solo el delito, sino un país entero al borde del colapso? La respuesta no iba a llegar en un discurso, iba a llegar en la siguiente etapa, cuando el país empezara a reconstruirse y la política volviera a discutir no solo cómo sobrevivir, sino cómo gobernar. Y ahí, con nuevas reglas, nuevos liderazgos y viejas heridas, Rukauf iba a tener que encontrar su lugar otra vez, antes de que el tiempo, ese enemigo silencioso, le cerrara la última puerta. Si alguna vez querés ver cómo se fabrica el poder en la Argentina, no mires un acto partidario. Mira una mesa de negociación a puertas cerradas, con el país todavía humeando, y un hombre al que le quedan meses, no años, para evitar que la palabra Argentina se convierta en una advertencia mundial. Afuera, los acreedores afilan números. Adentro, la gente cuenta monedas. Y en el medio, Carlos Rukauf, que venía de prometer orden en la provincia más explosiva, ahora tiene que vender calma en el escenario más frío: el mundo. En 2002, la Cancillería no era un edificio elegante, era un puesto de guardia. La Argentina acababa de romper su contrato económico con el planeta y consigo misma. Default, devaluación, pobreza disparada, bancos bajo sospecha, empresas paralizadas, provincias al borde del colapso fiscal. En ese contexto, Rukauf asumió como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del gobierno de Eduardo Duhalde. Y el reloj empezó a correr con una crueldad matemática. Duhalde no tenía un mandato largo, tenía una misión de emergencia. Había que estabilizar, evitar el aislamiento, reconstruir credibilidad y, sobre todo, llegar vivos a una elección. El tiempo era el enemigo principal, porque cada semana de incertidumbre era una semana de más tensión social. La escena era casi cinematográfica por contraste. Hasta hacía poco, Rukauf estaba en el barro del conurbano, con patrulleros, comisarías, protestas y titulares policiales. Ahora, su campo de batalla eran embajadas, organismos internacionales, cancillerías extranjeras, reuniones donde una palabra mal puesta podía costar millones. Pero el conflicto era igual de real. Representar a un Estado que parecía tambalear, sin admitir que tambaleaba. Explicar lo inexplicable sin sonar a excusa. Pedir margen sin parecer mendigo. Y sostener una idea simple: Argentina va a cumplir un camino, cuando el país todavía no sabía ni cuál era el camino. Rukauf se movió como canciller de crisis. Viajes, contactos, mensajes de normalización. La prioridad era que la Argentina no quedara encerrada en una cuarentena financiera y diplomática. Había que mantener puentes con Estados Unidos, con Europa, con los vecinos, con los organismos multilaterales, y había que hacerlo mientras adentro se discutía todo: el tipo de cambio, las tarifas, los depósitos, la deuda, la gobernabilidad. La diplomacia, en ese momento, no era protocolo, era contención. Era evitar que el mundo interpretara el derrumbe como una renuncia definitiva a las reglas. Pero la política argentina tiene una ley no escrita. Nadie trabaja en un solo frente. Mientras Rukauf hablaba hacia afuera, el peronismo se reordenaba hacia adentro. La transición de Duhalde tenía fecha de vencimiento.
y la sucesión ya se estaba cocinando. En ese clima, el poder real no estaba solo en el cargo, sino en la capacidad de anticipar el próximo movimiento, y ahí apareció una tensión que lo acompañaría. Rukauf venía de ser gobernador de Buenos Aires, el territorio que define elecciones, y ahora ocupaba un ministerio donde el poder es más institucional, más dependiente del presidente, menos territorial. En la Argentina, ese cambio se siente como pasar de manejar una máquina pesada a sostener un vaso lleno en un terremoto. Cualquier sacudón te deja expuesto. En 2003, con las elecciones en el horizonte, el tablero volvió a girar. El peronismo mostró otra vez su habilidad para mutar. Múltiples candidaturas, alianzas que duraban lo que duraba una necesidad y una sorpresa que terminaría imponiéndose. Néstor Kirchner, emergiendo desde el sur como el nombre que reordenaría el ciclo político. En ese reacomodamiento, Rukauf dejó la Cancillería. Su paso por Relaciones Exteriores quedó marcado por el contexto. No era el tiempo de grandes tratados, era el tiempo de sostener la respiración. Y aún así, esa etapa lo colocó en un lugar particular. El de un dirigente que había atravesado, en pocos años, dos zonas de máxima: presión, seguridad bonaerense y diplomacia del default, sin que el país le diera un respiro. A partir de ahí, su historia entró en una fase distinta. Menos visible para el gran público, pero igual de intensa en los pasillos, donde se decide influencia. Rukauf no desapareció, se reubicó. En 2003 fue elegido diputado nacional, y ese dato, que en una biografía podría sonar rutinario, en su caso tenía un significado concreto. Volver al Congreso era volver al terreno donde se negocian leyes, presupuestos, equilibrios, y donde se mide quién conserva peso propio y quién queda como una figura del ciclo anterior. El kirchnerismo, desde el inicio, planteó una forma de poder con centro fuerte, narrativa intensa y una relación particular con el peronismo tradicional. Para muchos dirigentes formados en el menemismo o en el dujaldismo, el nuevo clima era un examen. Adaptarse, resistir o quedar en la banquina. Rukauf, identificado con una etapa previa y con un discurso de seguridad que había generado adhesiones y rechazos, quedó en una zona compleja. Su conflicto ya no era con una policía indisciplinada ni con acreedores impacientes. Era con el tiempo político, que en la Argentina puede convertir a un protagonista en pasado en cuestión de meses. En el Congreso, su perfil se sostuvo en la lógica del operador experimentado. Alguien que conoce el Estado, que entiende la mecánica del poder, que sabe leer el humor social. Pero el país estaba cambiando de conversación. Después del 2001, la agenda pública se llenó de otras urgencias. Reconstrucción económica, empleo, derechos, memoria, reconfiguración institucional. La seguridad seguía siendo central, sí, pero ya no se discutía igual. La frase «meter bala», que había sido un rayo mediático, empezaba a funcionar como marca indeleble. Para algunos, símbolo de decisión. Para otros, recordatorio de un límite peligroso. Y en política, las marcas no se borran, se administran. En esos años, Rukauf también tuvo un rol que suele pasar desapercibido en los relatos rápidos, pero que define carreras. El de embajador. Fue designado representante argentino ante Italia, y ahí aparece otro contraste potente. El dirigente asociado al conurbano, a la urgencia, a la frase filosa, instalado en Roma. En 1900, un trabajo donde la palabra pesa por su tono, donde la paciencia es herramienta, donde el objetivo es construir confianza sin estridencias. Italia no era un destino menor. La relación con la comunidad italiana en la Argentina, los vínculos culturales, económicos y políticos, la historia compartida, todo. Eso convierte esa embajada en un punto sensible. Para Rukauf, además, era una forma de seguir dentro del sistema de poder sin estar en el centro de la tormenta doméstica. Pero incluso ahí, el tiempo seguía imponiendo su cuenta regresiva. La Argentina del kirchnerismo consolidaba su estilo, y cada año que pasaba hacía más difícil volver al primer plano con la misma fuerza de antes. Su trayectoria, en esta etapa, se entiende mejor si se mira como una lucha contra la obsolescencia política. En un país donde los ciclos se devoran entre sí, sobrevivir no es solo ganar elecciones. Es mantener relevancia cuando cambian los códigos. Rukauf había sido un hombre de orden en tiempos de miedo y crisis. Pero cuando el país empezó a recuperar crecimiento y el poder se reorganizó alrededor de otra épica,
Su capital simbólico quedó en disputa, y esa disputa no se resuelve con un cargo. Se resuelve con narrativa, con alianzas, con oportunidad, y la oportunidad a veces no vuelve. Aún así, su figura seguía cargada de un peso específico, el de haber estado en lugares donde muchos no resisten. Gobernar Buenos Aires en el borde del estallido. Ser canciller cuando la Argentina era un caso de estudio del colapso. Esos antecedentes funcionan como credencial y como condena. Credencial, porque prueban resistencia. Condena, porque te atan a un clima histórico del que el país quiere escapar. En paralelo, el debate sobre seguridad, ese tema que lo había catapultado, siguió mutando. La Argentina discutía reformas policiales, violencia institucional, delito organizado, desigualdad y el rol del Estado. En ese nuevo mapa, las frases contundentes ya no alcanzaban. Se pedían resultados, políticas integrales, control civil, estadísticas, prevención. Rukauf, que había construido parte de su identidad pública en la contundencia, quedaba frente a una pregunta incómoda. ¿Cómo se transforma un símbolo de mano dura en un actor de políticas complejas sin perder su base ni quedar atrapado en su propio pasado? Su vida pública entonces se volvió una combinación de presencia institucional y distancia del centro. No era un retirado, pero tampoco el protagonista que había sido. Y esa es una de las formas más silenciosas de la derrota política. No caer por un escándalo, sino ser desplazado por el cambio de época. En la Argentina, a veces, no te vence un rival. Te vence el calendario. Sin embargo, incluso en esa aparente retirada, Rukauf seguía siendo un nombre que aparecía cuando se hablaba de los 90, de la seguridad, del conurbano, del peronismo pragmático, de la transición del 2002. Su biografía se había convertido en un archivo viviente de decisiones polémicas y de momentos límite, y eso, para bien o para mal, es una forma de permanencia, porque hay dirigentes que se recuerdan por una ley, por una obra, por una reforma, y hay otros que se recuerdan por haber encarnado una tensión social. Rukauf encarnó una, la del miedo convertido en política, la del orden como promesa, la de la seguridad como frontera moral. Y aunque su carrera siguió por carriles más discretos, esa tensión lo siguió como sombra. Cada vez que la Argentina volvía a discutir mano dura versus derechos, su nombre reaparecía, como una chispa que todavía puede encender discusiones. Y mientras el país avanzaba, con nuevas crisis y nuevas recuperaciones, él quedaba en ese lugar ambiguo que solo tienen algunos. No, el héroe de un relato oficial. No el villano único de una tragedia, sino el protagonista de una época áspera, de esas que dejan cicatrices. La cuenta regresiva, en esta parte de su vida, ya no era la de un mandato o una elección. Era la de su lugar en la memoria pública. Porque el poder, al final, no se pierde cuando te vas de un cargo. Se pierde cuando el país deja de necesitar el tipo de dirigente que fuiste. Y todavía faltaba el último tramo. El momento en que la política se vuelve pasado personal. Cuando el hombre queda frente a su propio legado, y el ruido de la coyuntura se apaga lo suficiente como para escuchar la pregunta más difícil. ¿Qué queda? De verdad, cuando ya no hay micrófonos esperándote. Hay una imagen que persigue a Carlos Rukauf como una sombra larga. Un hombre que alguna vez habló de orden, con una frase que sonó a disparo, y que años después, lejos de las cámaras, tuvo que aprender el idioma más cruel de todos. El silencio, porque la política argentina no siempre te expulsa con un escándalo. A veces te hace algo peor. Te deja vivo, te deja lúcido, y te obliga a mirar cómo el país sigue sin voz. Y ahí aparece el contraste que duele. El que fue capaz de atravesar incendios, Buenos Aires al borde, la Cancillería en default, termina peleando contra un enemigo que no se negocia, no se convence y no se derrota con experiencia. El tiempo. En su etapa final, Rukauf ya no corría detrás de una elección inmediata ni de una crisis que explotaba en la tapa del diario. Corría detrás de otra cuenta regresiva, más íntima y más implacable. La de no quedar reducido a una sola frase, a un solo gesto, a una caricatura. Porque en la Argentina la memoria pública es una trituradora. Toma trayectorias complejas y las convierte en etiquetas. Y la etiqueta, en su caso, estaba lista desde hacía años. Después de su paso por cargos centrales, su vida pública se volvió intermitente, más de pasillos que de escenarios. El peronismo, que lo había contenido y proyectado, también había cambiado de piel varias veces. Los liderazgos se reordenaban,
las lealtades se volvían más tácticas, y el país entraba en una secuencia de ciclos donde la palabra grieta empezó a explicar o a simplificar todo. En ese nuevo clima, Rukauf era un dirigente con historia, sí, pero también con una marca difícil de administrar, la de haber encarnado una respuesta dura en tiempos de miedo. Y cuando el miedo cambia de forma, los símbolos también cambian de valor. El conflicto real de esos años no fue un duelo personal con un rival de carne y hueso, sino una pelea contra el sistema de reputaciones, contra el modo en que la opinión pública decide quién queda como experto, quién como culpable, quién como pieza de museo. Rukauf había sido ministro del Interior, vicepresidente, gobernador, canciller, había estado en el centro de decisiones que definieron vidas, pero la política no te premia por la lista de cargos. Te juzga por la emoción que dejaste en la gente. Y la emoción que él dejó fue intensa, polarizante, difícil de cerrar. Mientras tanto, la Argentina seguía discutiendo seguridad, pero con un vocabulario cada vez más técnico y al mismo tiempo más moral. Se hablaba de fuerzas federales, de reformas policiales, de narcotráfico, de violencia institucional, de estadísticas, de prevención, de control civil. Y cada vez que el debate se calentaba, el pasado volvía como un reflejo. Mano dura, gatillo fácil, derechos. En ese espejo, Rukauf aparecía como un nombre inevitable. No hacía falta que hablara, lo invocaban. Y esa es una forma extraña de presencia. Estar en la conversación sin tener el control de la conversación. En lo personal, su vida se fue desplazando hacia un perfil más reservado. El hombre que había vivido con el teléfono pegado a la oreja, con urgencias que no esperaban, empezó a habitar un ritmo distinto. Y ahí hay un giro que suele sorprender a quienes miran la política como una película de acción permanente. Cuando se apagan los flashes, lo que queda es el cuerpo, lo que queda es la salud, lo que queda es la familia, lo que queda es la conciencia, que ya no se puede distraer con agenda. En ese tramo, la tensión no era pública, era humana. ¿Cómo convivir con el propio archivo? Porque el archivo de Rukauf no era liviano. Estaba hecho de decisiones en contextos extremos, de frases que se volvieron titulares, de gestiones en territorios donde el Estado se siente como una cuerda a punto de cortarse. Y también estaba hecho de algo que en política se paga caro. Haber sido parte visible de los años 90 y de la transición posterior. Para algunos, eso significaba pragmatismo y capacidad de gestión. Para otros, significaba complicidad con un modelo y con una cultura política que el país quería dejar atrás. Esa ambivalencia lo acompañó hasta el final. No había una sola lectura posible de su figura. Y eso, en Argentina, es casi una condena a la discusión eterna. Con el paso de los años, su nombre quedó asociado a una época más que a un proyecto vigente. Y ahí aparece el segundo gran giro. Cuando ya no sos actor del presente, te convertís en material del pasado. Te citan, te comparan, te usan como ejemplo, a veces para advertir, a veces para justificar, y en ese uso, el personaje se endurece, se simplifica, la persona se pierde. Rukauf, que había sido un operador fino además de un hombre de frases fuertes, quedó muchas veces reducido a lo segundo, y esa reducción, para alguien que vivió de la palabra, es una forma de amputación. Sin embargo, su biografía no se deja encerrar tan fácil. Porque si algo muestra su recorrido, es la capacidad de moverse en el corazón del poder argentino durante décadas, atravesando cambios, de gobierno, de clima social, de economía, de alianzas. Eso no se logra solo con ambición, se logra con lectura del momento, con vínculos, con instinto, y también con una tolerancia alta al desgaste. La política, en su nivel, no es un debate de ideas, es una máquina que te prueba la resistencia todos los días. Rukauf resistió mucho, y esa resistencia, aunque no siempre admirada, es un dato. En sus últimos años, el país volvió a entrar en turbulencias recurrentes. Inflación, deuda, tensiones sociales, discusiones sobre el rol del Estado, sobre el orden, sobre la calle. Y cada vez que la Argentina se acercaba al borde, reaparecía la tentación de buscar hombres de decisión, figuras que prometen cortar el nudo con un golpe. Ahí, el fantasma de su estilo volvía a circular, pero el mundo ya era otro. Redes sociales, cámaras en cada bolsillo, denuncias instantáneas, una sensibilidad distinta frente al uso de la fuerza. Lo que antes podía sonar a determinación, ahora podía sonar a amenaza. El mismo gesto, en otra época, se convierte en otra cosa. Y esa es la tragedia del político que sobrevive a su tiempo.
ver cómo su lenguaje envejece. La cuenta regresiva final, la más dura, no se anunció con bombos. No hubo un último acto público que ordenara el relato. Hubo, como suele pasar, una retirada progresiva del centro, una vida más privada, y un país que seguía discutiendo sin pedir permiso, hasta que llegó el dato frío, el que corta cualquier épica. Carlos Rukauf murió el 1 de enero de 2025. La fecha tiene algo brutal por su simbolismo. El primer día del año, cuando el mundo se promete empezar de nuevo, se cierra la historia de un hombre que pasó la vida entera dentro de la maquinaria, que decide cómo empieza y cómo termina cada ciclo. Y entonces queda la pregunta que incomoda, porque no tiene respuesta única. ¿Qué deja Rukauf? Si alguien busca un legado limpio, de bronce, probablemente se frustre. Su herencia es más parecida a una cicatriz. Marca un lugar donde el país se lastimó y aprendió, o no aprendió, algo. Deja la evidencia de una Argentina que, frente al miedo, suele pedir orden, y de una política que, frente a ese pedido, a veces responde con frases que simplifican lo complejo. Deja también el retrato de un dirigente que supo ocupar el centro del tablero y que, como tantos, terminó enfrentándose al enemigo, que nadie derrota. El cambio de época. Pero hay un último giro, silencioso, que completa el cuadro. Con el tiempo, incluso las figuras más polémicas se vuelven útiles para entender algo más grande que ellas mismas. Rukauf sirve para mirar de frente una tensión que atraviesa décadas: seguridad y derechos, autoridad y límite, urgencia y legalidad. Sirve para recordar que gobernar Buenos Aires no es administrar una provincia, es administrar un volcán social. Sirve para entender que la Cancillería en 2002 no era diplomacia de salón, era supervivencia nacional. Y sirve, sobre todo, para ver cómo la política argentina fabrica personajes que después no sabe cómo despedir. Al final, cuando ya no hay micrófonos, el legado no lo decide el protagonista, lo decide el país que lo recuerda. Y la Argentina recuerda a Rukauf como se recuerdan las épocas ásperas, con discusiones, con bronca, con nostalgia en algunos, con rechazo en otros. No hay unanimidad, y quizá ahí está la verdad más honesta, porque su vida pública no fue un cuento moral. Fue una biografía de poder en un país que vive al borde, donde cada decisión se toma con el ruido de fondo de una crisis posible. Y si hay una imagen para cerrar este tramo, no es la del hombre en un palco, ni la del funcionario en una cumbre. Es otra, la de alguien que, habiendo estado en el centro de tormentas históricas, termina como terminan todos, sin escoltas ni títulos que valgan, dejando atrás un nombre que seguirá apareciendo cada vez que la Argentina vuelva a preguntarse, con miedo en la garganta, ¿qué está dispuesta a hacer para sentirse segura?